Buen día, este video pertenece a la evidencia de aprendizaje, la cual lleva por nombre Aplicación de la derivada. Portada: Universidad Abierta y Estancia de México, División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, Programa Educativo Telemática. Mi nombre es Chuck Durán Sánchez, mi matrícula es ES 241102-514 del grupo TMKCDI 2401B2002, impartida por el Dr. Horacio León Camacho de la materia Cálculo Diferencial. Introducción. En este ejercicio se nos pide que se realice lo siguiente: explicar con nuestras propias palabras el concepto de derivada de una función, describir las propiedades de la derivada, definir qué es una función trascendente, determinar detalladamente la derivada de las siguientes funciones. La primera es y igual al logaritmo natural de la raíz de 1 menos x cuadrada, y y igual a x exponencial elevado a la x. Define qué es la derivación implícita y realiza un ejemplo. Define el teorema de la función inversa y realiza un ejemplo. Explica con tus propias palabras el concepto de derivada de una función. Como podemos observar en la primera ecuación, tenemos que la derivada nos representa que es el límite cuando x tiende a x0 evaluado de la función de x menos la función de evaluada en x0, la cual se denomina que es el cambio que tiene una función con respecto de un punto en la recta numérica, y se define como esa ecuación. Como por ejemplo, la derivada de una constante es 0, ya que como es una constante no cambia con respecto en la recta numérica. Y por ejemplo, cuando es la derivada de x es 1, porque ese 1 representa el cambio que tiene con respecto conforme avanza en la recta numérica. Propiedades de la derivada. Las propiedades de la derivada las tenemos como derivada de una constante por una función, la cual es la derivada de la constante de la función, derivada de la suma de dos funciones, la cual es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función, derivada del producto de dos funciones, la cual consiste en la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función más la derivada de más la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función, y la derivada del cociente de dos funciones, la cual es igual a la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función menos la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función, dividido entre la segunda función al cuadrado. ¿Qué es una función trascendente? Las funciones trascendentes son las funciones no algebraicas, como por ejemplo un exponencial, un logaritmo natural, las funciones trigonométricas inversas, etc. Son todas aquellas funciones que requieren más son funciones especiales, o sea, de las cuales no son más complejas al evaluarse. Determina detalladamente la derivada de la siguiente función: y igual al logaritmo natural de 1 menos x cuadrada. ¿Sí? Como vemos, las fórmulas a utilizar son que la función de x, cuando es logaritmo natural de x, la derivada sería 1 sobre x. La función de x, cuando es raíz de x, es un medio multiplicado por 1 sobre raíz de x. La derivada de una constante, la cual es igual a 0. La derivada de x elevado a un
a un número, la cual es el número por x, el número y como exponente n-1, la derivada de la suma de dos funciones y la regla de la cadena. Tenemos que primero dividimos en varias partes que sí son derivables, que es para que sean también más comprensibles, y los dividimos en f de x, que corresponde al logaritmo natural de x, g de x, que es la raíz de x, y de x, que es 1 menos x cuadrada. Primero derivamos y de x, que quedaría la derivada de una constante 0 menos la derivada de x elevado a la n, que quedaría como 2x. Y después aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Y tenemos que la derivada de g de x es 1/2 multiplicado por 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada multiplicado por menos 2x. Y volvemos a aplicar la regla de la cadena también con la función de x, y nos quedaría como 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada multiplicado por 1/2 multiplicado por 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada por menos 2x. Y como vemos, al momento de graficarlo en GeoGebra, ¿sí?, ponemos nuestra función seguido de la función de la cual obtuvimos el resultado, y GeoGebra también nos arroja la derivada de esa función. Y como vemos, al realizarnos la gráfica, nuestras gráficas de nuestro resultado con nuestras gráficas arrojadas del resultado automático de GeoGebra nos coinciden las rectas. Determina detalladamente la derivada de la siguiente función: y igual a x elevado a la x. Aquí, para este ejercicio, sí se requirió de un poco más investigación, ¿sí?, lo cual tenemos que, para poderlo derivar, vamos a usar la siguiente fórmula. La función de x, cuando es a elevado a la x, es igual a e al exponencial elevado al logaritmo natural de a multiplicado por x. Y su derivada consiste en la exponencial elevado al logaritmo natural de a por x multiplicado por el logaritmo natural de a. También vamos a ocupar la fórmula que la derivada de e a la x es sí misma e a la x, la derivada del producto de dos funciones, que sería la derivada de f de x por g de x más f de x multiplicado por la derivada de g de x, y la regla de la cadena. Como vemos, primero convertimos nuestra función, que es x elevado a la exponencial elevado a la x, que vendría siendo igual a e, la exponencial logaritmo natural de x por e a la x. Y ahora sí aplicamos nuestra regla de la cadena, lo cual nos quedaría como la derivada de g de x, que sería 1 sobre x multiplicado por e a la x más el logaritmo natural de x multiplicado por e a la x. Y nuestra segunda y nuestra derivada general nos quedaría como el exponencial logaritmo natural de x e a la x multiplicado por 1 sobre x por e a la x más logaritmo natural de x multiplicado por e a la x. Como vemos, al graficarlo, tenemos que nuestra función, cuando la ponemos y GeoGebra nos arroja
la derivada automática, vemos que nos arroja un resultado. Y nosotros al poner el resultado que nosotros obtuvimos, podemos observar que las gráficas coinciden, lo que nos indica que nuestro resultado es correcto. ¿Qué es la derivación implícita? La derivación es cuando no podemos realizar una derivada y tenemos que despejar una de las variables para que quede de manera explícita y así poderlo traducir a lo que sería una función. Aquí tenemos un ejemplo: x cuadrada menos y cuadrada igual a 45. Despejamos y nos queda la raíz de x cuadrada menos 45 igual a y, lo cual tenemos que es igual a nuestra función de x, que sería la raíz de x cuadrada menos 45, y su derivada quedaría como un medio multiplicado por 1 sobre raíz de x cuadrada menos 45 por 2x. Función inversa. ¿Qué es una función inversa? Dada la función f de x, puede existir una función f de x, la cual se representa como f menos 1 de x, nos arroja un valor f de x. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el ejemplo. Tenemos que nuestra función de x vale 3x y nuestra función inversa es igual a x sobre 3. Por ejemplo, ponemos que evaluamos en x igual a 2 y vemos que 3 por 2 es igual a 6. Ese 6 lo metemos en nuestra función inversa y tenemos que 6 sobre 3 es igual a 2, nos arroja nuestro número inicial. No todas las funciones pueden llegar a tener función inversa, como por ejemplo x cuadrada. Si por ejemplo, que sería x cuadrada, metemos el 2, 2 por 2 quedará 4, pero por ejemplo la función inversa sería raíz de 2x, y al realizar una raíz nos quedarían un número positivo y un número negativo, lo cual ya no nos está arrojando el número que entró originalmente. Conclusiones. Durante la elaboración de este ejercicio, al evaluar una exponencia, una variable elevado a otra variable, fue la investigación de la función de a elevado a la x, la cual es una función compleja, pero también nos resulta muy útil al evaluar esa clase de funciones, la cual acabo de aprender. Bibliografía. Todo el contenido se fue aportado por Rivera Figueroa A, del libro Cálculo y sus fundamentos para Ingeniería en Ciencias, del grupo editorial Patria, del año 2014. Del momento es todo y gracias. Saludos.